Buenas tardes a todos y a todas. Bienvenidos hoy, 24 de febrero, a la sexta sesión de la RIER a Puertas Abiertas, Investigaciones Educativas en Territorios Rurales. Hoy tendremos el gusto de escuchar a tres personas que vienen a compartirnos sus experiencias en investigación en territorios rurales. Y como en sesiones anteriores tendremos dos ponencias. Cada ponencia seguirá de una sesión de preguntas, de comentarios. Y en este sentido, pues esperamos que esta sea una sesión tan rica, tan estimulante y tan importante para educadores, investigadores, pedagogos y personas que tenemos nuestro interés en la educación rural. Y bueno, sin más, voy a darle la bienvenida a dos ponentes que nos compartirán la ponencia titulada El acompañamiento de los docentes multigrado en la formación in situ de los estudiantes de la licenciatura en educación multigrado. Voy a compartirles alguna información sobre cada uno de los ponentes para que los conozcan. En primer lugar, bueno, quiero mencionar que la primera ponente es Yolanda López Contreras. Ella es educadora de formación inicial, licenciada en educación por la UPN 241. Cuenta con estudios de especialidad en orientación educativa y gestión. Es también maestra en educación con campo en formación docente y práctica profesional en la unidad 245 de la 241, perdón, de la UPN. Es doctora en educación en la línea formación de docentes y prácticas institucionales por la UPN Ajusco. Ella es profesora investigadora de tiempo completo en la UPN 241 de San Luis Potosí. Ha sido perfil PRODE, miembro del comité directivo del Consejo Mexicano de Investigación Educativa, COMIE, y directora de unidades de la UPN. Ella es integrante de la Red Mexicana de Investigadores de la Investigación Educativa y de la Red de Investigadores de la Educación Rural. Actualmente coordina el doctorado regional en desarrollo educativo con énfasis en la formación de profesores capítulo noreste. Imparte docencia en posgrado y en la licenciatura en educación multigrado. Y bueno, sus publicaciones más recientes se ubican en líneas tales como asesoría pedagógica, gestión y prácticas institucionales. Y en esta primera ponencia, también junto a Yolanda, está Juan David González Fraga. Él es egresado de la Benemérita y Centenaria Escuela Normal del Estado de San Luis Potosí. Cursó la especialidad en formación de formadores en la CREFAL. Es maestro en educación con campo en formación docente y práctica profesional en la unidad 241 de la UPN. Es doctor en desarrollo educativo con énfasis en la formación de profesores por la misma institución. Él cuenta con experiencia como profesor de educación primaria, asesor técnico pedagógico y responsable también del programa para la atención a escuelas multigrado en la Secretaría de Educación. Es integrante también de la red de investigadores de la educación rural y de la red iberoamericana de educación en territorios rurales. Él pues colaboró también como profesor en la UPN 241 en los programas de posgrado y como responsable de la licenciatura en educación multigrado. Actualmente es profesor de tiempo completo en la Escuela Normal de Estudios Superiores del Magisterio Potosí. Y bueno, sin más, les doy la palabra a Yolanda y a Juan David y pues les agradezco a todos y a toda su presencia aquí. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Pues muchas gracias por permitirnos hacer una presentación de un proyecto que estamos
bueno, que iniciamos el semestre anterior dentro de la UPN 241 y que, bueno, pues ya ahorita lo mencionó Lupita, el tema de un cambio de centro de trabajo, pues lo que nos permite es al final ampliar todavía la investigación, ¿no? Entonces, bueno, pues la investigación que nosotros vamos a platicar el día de hoy, bueno, primero hablaré de un servidor y luego Yolanda López completará algunas de las partes, sobre todo ya de algunos hallazgos que tenemos. Decirles que es una investigación que, bueno, que iniciamos en el mes de agosto a partir de la oferta educativa de la licenciatura en educación multigrado. Comentarles que esta licenciatura se ofrece únicamente en la unidad 241 de San Luis Potosí. Y bueno, pues algunos miembros de esta red de temática de investigadores de la educación rural, coordinados por Diego Juárez, pues trabajamos en el diseño curricular de la licenciatura desde el 2020. Y nos tocó todo el tiempo, digamos, de pandemia. Estuvimos trabajando en línea y pues bueno, logramos el año pasado, precisamente en el mes de agosto, iniciar ya de manera operativa la licenciatura. Entonces, bueno, pues el proyecto de investigación que estamos compartiendo, le hemos denominado el acompañamiento de los docentes multigrado en la formación in situ de la licenciatura en educación multigrado, aunque básicamente pues nos centramos en la parte del acompañamiento in situ, ¿no? Para la formación inicial de profesores. Entonces, lo primero que, bueno, que ahorita platicarles, comentarles, bueno, que San Luis Potosí, en el caso de México, porque también sabemos que nos escuchan de otros países, comentarles que el caso de San Luis Potosí se ubica en la región noreste. Y bueno, pues dentro de esta región noreste de San Luis Potosí, la Universidad 241 de la UPN se ubica en la capital del estado, ¿no? Y bueno, pues esta licenciatura no se ofrece directamente en la capital del estado, sino que a partir de diversas gestiones que se realizaron en uno de los municipios es donde se ofrece la licenciatura. Entonces, el municipio se llama Tierra Nueva. Aquí en el mapa, pues, presentamos, se ubica en la parte de sur del estado, a 75 kilómetros de la capital. Y bueno, pues los municipios que digamos que están alrededor de Tierra Nueva, que colindan ahí con el municipio, es otro municipio de San Luis Potosí que se llama Santa María del Río, y hay dos municipios de otro estado, del estado de Guanajuato, que es San Diego de la Unión y San Luis de la Paz. Entonces, bueno, pues Tierra Nueva, según estos datos que nosotros colocamos aquí, del último censo de población y vivienda del 2020, tiene 7,966 habitantes, en su mayoría, bueno, un porcentaje mayor son las mujeres, 53.3%, 46.7% son hombres, y bueno, pues la parte, digamos, de producción, actividades económicas primarias, sobre todo ahí es reconocido un municipio porque hay minas de piedra, de laja, la fabricación de artesanías, sobre todo de palma, como el sombrero, y bueno, pues algunas de las actividades también económicas es la agricultura, la ganadería y el comercio. Entonces, bueno, pues se preguntarán por qué si la unidad está en la capital, por qué en un municipio se ofrece esta licenciatura. Pues precisamente porque en este municipio, aquí aparece en la diapositiva, este municipio cuenta con la zona escolar 058, que le integran 11 escuelas primarias, de las cuales 10 son multigrado. Entonces, digamos que esa es como una de las condiciones, ¿no? ¿Por qué? Porque dentro del modelo de formación de esta licenciatura es la formación in situ. Entonces, lo que se ha trabajado en este sentido, ahorita ya están en segundo semestre los alumnos, pero en el primer semestre se pensó desde un inicio que nuestros estudiantes, en este caso, asistían todos los viernes a la escuela primaria multigrado. Entonces ellos están asignados a una escuela y todos los viernes ellos asisten, en un primer semestre asistieron a realizar prácticamente observación, utilizando un diario de campo y actividades de ayudantía. Entonces,
Esto se piensa que durante toda la carrera, conforme van avanzando los semestres, los alumnos permanecerán más tiempo en la escuela primaria multigrado y menos tiempo en la universidad. Algo que también creo que es importante de destacar, sobre todo, bueno, que la Universidad Pedagógica es la primera institución de educación superior que ofrece los servicios educativos en el municipio. Entonces, básicamente, en el municipio contaban hasta bachillerato o media superior, desde preescolar, primarias, secundaria y media superior, ¿no? Pero en este sentido, la UPN es la primera institución de educación superior que está en el municipio. Y bueno, eso también se debe a que, bueno, pues son 75 kilómetros, entonces pues se piensa que no es, digamos, muy lejos de la capital. En el municipio hay otros municipios, digamos, cercanos a este, que están, digamos, en medio, por ejemplo, Villa de Reyes, y entonces se caracterizan sobre todo porque está la zona industrial y, bueno, pues muchos de los habitantes de este municipio, pues más bien se trasladan ya sea a San Luis de la Paz, de Guanajuato, o a la capital del estado para continuar sus estudios. Entonces, esta parte pues es como relevante de que el municipio cuente con una institución de educación superior. Bueno, pues, ¿cuál es el contexto de estudio? Bueno, platicarles que, bueno, que a partir de que inicia la operación, la licenciatura, pues la licenciatura cuenta con 14 estudiantes, hubo un proceso de selección, bueno, perdón, más de selección, fue un proceso, digamos, de admisión, en el que, bueno, se aplicaron algunos instrumentos, sobre todo, pues, para ver o diagnosticar, en este caso, las habilidades que tienen los estudiantes, ¿no? Y, bueno, pues, tuvimos una demanda de 20 estudiantes o 20 interesados. Al final se inscribieron 14 estudiantes y, bueno, pues 8 son mujeres y 6 son hombres. Es esta parte, digamos, que de contextualización del grupo de estudiantes que están en esta licenciatura, pues en su mayoría las edades, por ejemplo, están entre 18 y 20 años, aunque también tenemos estudiantes, por ejemplo, el de menor edad, hay un estudiante de 16 años, que bueno, que en este semestre ya no continuó, y hay 3 estudiantes con edades entre 28 a 41 años. Entonces, una gran parte de estos estudiantes, bueno, son solteros, hay 3 casados o en unión libre, y 4 estudiantes tienen hijos, ¿no? Entonces, digamos que algo que también de esta licenciatura es que todos los estudiantes trabajan, no hay ninguno, digamos, que no trabaje, sino que se dedique solamente a estudiar. Y sobre el lugar de origen, bueno, pues son de Tierra Nueva, digamos que ahí viven, aunque tenemos estudiantes que son originarios de la Huasteca Potosina y que, bueno, pues ya varios años ya tienen viviendo ahí en la cabecera municipal. Y tenemos 3 estudiantes, tres mujeres que viven en una localidad que se llama Hacienda Vieja, que está a 9 kilómetros de la cabecera municipal. Y de hecho en esta comunidad también hay una escuela multigrado. Entonces, bueno, pues digamos que estas son las características de los estudiantes con los que se inició a operar la licenciatura. Y bueno, pues cedería la palabra a Yolanda para que ella ahora nos platique sobre cómo estamos realizando este estudio a partir de pensar o conceptualizar el acompañamiento in situ. Adelante, Yolanda. Sí, a ver, permítanme, es que estoy cambiándome de dispositivo, tuve un problema aquí de conexión. Espérenme un segundo. Bueno, tú me dices, Yolanda, ¿sí? Sí, ya. Adelante. Si podemos avanzar, por favor, en la presentación. Ah, ya. Sí, bueno, una disculpa. Cambié de dispositivo porque estaba teniendo problemas.
y bueno, conseguí ojalá no me falle. Bueno, ¿desde dónde partimos para estudiar el acompañamiento in situ? Como lo ha comentado David, estamos en San Luis Potosí piloteando a nivel nacional esta nueva licenciatura en educación multigrado y consideramos que estudiar lo que ahí sucede es para nosotros primordial para poder ver y poder documentar el trayecto formativo de estos estudiantes y en particular nos interesa estudiar el acompañamiento in situ. El acompañamiento in situ o actuar en situación que plantea el asesoramiento escolar dirigido a dinamizar y sostener el cambio, contribuyendo al reconocimiento de la práctica cultural del hacer escuela y mejorarla. O sea, estudiar el acompañamiento para nosotros es ir documentando esta construcción del ser profesor desde la escuela, en la escuela y para la escuela. Entonces, el asesoramiento, el acompañamiento para nosotros se centra en ese reconocimiento de esa capacidad reflexiva dialógica entre el docente y el estudiante dentro de la escuela multigrado. El acompañamiento pedagógico se enfrenta a la diversidad cultural, étnica, lingüística de estas diversas comunidades que David ha mencionado, en donde se ubican nuestros estudiantes que van en este modelo de formación en la práctica, desde la práctica, este acompañamiento pedagógico pues se enfrenta a esta diversidad de estas comunidades que ya se han mencionado. Entonces, bueno, se trata de pensar en la diferencia de lo que se propone y lo que se vive y que si realmente lo que se promueve en el acompañamiento de los docentes a los futuros profesores multigrado tiene que ver con su realidad educativa y su realidad de vida o si se tiene que hacer adecuaciones como podrían ser las curriculares, entre otras, acordes con las necesidades de cada contexto. Entonces, por lo tanto, se construye el discurso de la diversidad y sus prácticas desde el acompañamiento como una forma de abordarlas, de acuerdo con este autor Jimeno Sacristán. Sí, avanzamos. Entonces, para nosotros estudiar el acompañamiento in situ se centra en ese reconocimiento de la capacidad de la reflexión entre el docente y el estudiante. Sí. Ahora, ¿cómo estudiamos el acompañamiento? El procedimiento metodológico que hemos elegido es la investigación narrativa, como esta perspectiva que consiste en ir al encuentro de los sujetos y de sus experiencias. En este caso, de los docentes y de los estudiantes de este programa de licenciatura. Para nosotros, tener sus testimonios, sus narrativas, constituyen la posibilidad de que nosotros podamos recuperar su memoria y con ello su experiencia. Entonces, lo que nosotros tenemos como corpus de nuestra investigación, pues son los relatos que le hemos denominado relatos de experiencia en la estancia de la escuela multigrado. Y en esos relatos, lo que ellos narran es cómo sucede ese encuentro dialógico entre los profesores, las profesoras y ellos como estudiantes en formación. Este corpus que le llamamos corpus testimonial, para nosotros devela la realidad que viven ellos en esa docencia que están conociendo. Y bueno, de acuerdo con Pasegui, que es una de las posturas teóricas que retomamos, se trata de comprender cómo los individuos atribuyen sentido al curso de su vida en ese itinerario, dice ella, de su formación como futuros profesores multigrado. Entonces, el recorrido de la trayectoria, que esta trayectoria es acompañada por los profesores de las escuelas multigrado en las que ellos se están formando, bueno, pues la investigación narrativa es el enfoque que hemos elegido para estudiar estos relatos, para estudiar esta experiencia y para ver qué es lo que se acompaña en la escuela multigrado a través de los profesores y de las profesoras. Entonces, como método, la investigación narrativa se caracteriza por su capacidad de reproducir estas experiencias de vida, tanto personales como sociales, en formas relevantes y llenas de sentido. Entonces, ¿qué hemos encontrado en esos? Les platicamos así muy brevemente que periódicamente los estudiantes escriben sus relatos de sus vivencias como una tarea permanente y hacen un diario de campo donde van documentando estos relatos y al cierre del semestre los estudiantes hacen un relato que le llaman relato de experiencia del acompañamiento in situ y hacemos un conversatorio, un foro, una mesa donde están los diferentes actores que se involucran o nos involucramos en su formación y ellos hacen
una narrativa de su propio relato, y la intención es que también al escribirse se vayan transformando, que vayan haciendo una lectura de su propia escritura. Y bueno, vamos a pasar a la siguiente. Queremos compartirles que a partir de los relatos de experiencia, que sabemos, ¿qué es lo que nosotros sabemos sobre el acompañamiento in situ en la formación inicial de profesores multigrado? Hasta este momento que tenemos un avance de un primer semestre que estamos dando seguimiento a estos relatos de experiencia, ¿cuáles son los resultados? ¿Qué hallazgos tenemos hasta este momento? Vamos a tratar de compartirles algunas reflexiones al respecto. Miren, ¿qué sabemos ahorita en relación a lo que se acompaña en este espacio formativo? Una primera categoría es el descubrimiento del ser docente, esa dimensión personal de la cual se habla tanto en el campo de la formación de profesores. Fíjense que nosotros hemos encontrado que en los relatos convergen estas narraciones, estos acontecimientos que dejan en el profesor en formación, en los jóvenes y estudiantes de este programa, expresiones como las siguientes: nunca me detuve a admirar el trabajo del maestro. Esto significa para los estudiantes, para las estudiantes, que ir a la escuela y empezar a ver al profesor y a la profesora es redescubrir esa mirada nueva hacia el trabajo del maestro. Entre otras expresiones como las que aquí podemos mostrarles, sinceramente muchas veces lo critiqué. Encontramos en varios de los relatos esta concepción previa del ser profesor a el conocimiento o el primer acercamiento a esta profesión. Entre otras, tratamos de elegir aquellas que para nosotros son significativas y sintetizan en mucho estas narrativas de los profesores en formación como maestros futuros multigrado. Entre otras dicen, ponerme en los zapatos del otro, ¿no? Ellos fueron acompañados para entender qué significa convivir con el otro, qué significa la empatía. Dice, realmente encontré el saber del significado de la empatía, la diferencia entre escuchar y juzgar. Los profesores me acompañaron en que yo comprendiera cuál era la diferencia entre juzgar a los niños, a las niñas, al profesor, a la profesora, y escuchar y ver de otra manera su trabajo. Han sido acompañados para saber comunicarse con padres de familia y con los niños. Y bueno, ir entendiendo esto de cómo es que hacían los maestros para dar una clase. Adelante, por favor. Otra de las cosas que hemos iniciado a comprender un poco de lo que se acompaña en las escuelas multigrado tiene que ver con las reflexiones, ellos dicen, relacionadas con conflictos de personalidad. Fíjense que ellos y ellas dicen que en la escuela descubrieron que tenían como persona cosas que les estorbaba para ser profesores y que los profesoras y las profesores y los profesores los han acompañado en ir comprendiendo que es necesaria la paciencia, la tolerancia, el valor de la puntualidad y que eso se pone a prueba día con día en el salón de clase y que ellos eran impacientes, intolerantes, impuntuales y que eso era un conflicto para ellos. Es hoy un conflicto que no lo era antes y que se pone a prueba a través del acompañamiento de los profesores. Y también dicen que ellos han tenido que empezar a administrar el tiempo, a organizar el día, a saber que se tiene que trabajar en las emociones, que el cariño que los niños y las niñas les despiertan tiene que ver también con cómo manejar sus emociones y las de los niños y las niñas. Ellos dicen que ya una razón para quedarse en esta profesión es el amor que les han hecho sentir estos profesores y estas profesoras hacia los niños y los niños también hacia ellos. Dar una buena imagen. Fíjense que esta categoría de dar una buena imagen sobre la persona ha sido todo un debate en este semestre, porque en los relatos se discute, ellos discuten con su misma escritura, qué significa tener una buena imagen como persona y para la universidad. Porque ellos no llevan uniforme, porque en la universidad pedagógica, a diferencia de las normales, no se usa el uniforme, de tal forma que vino a conflictuar en este acompañamiento, porque los profesores de entrada les pedían llevar uniforme y les pedían tener una imagen
que ellos no entendían qué significaba esta imagen. Entonces, poco a poco han sido acompañados en el significado de esta imagen de una persona que va a la escuela con el respeto de su persona para estar frente a los niños. Ir peinados, ir limpios, ir alegres, todo lo que implica la persona en su imagen. Es todo un tema muy discutible, lo hemos discutido mucho con ellos y bueno, está aquí porque ellos nos han dicho en sus relatos que es parte del acompañamiento ir comprendiendo cuál es la imagen para ser profesor y profesora. Otro tema de acompañamiento que ellos identifican en sus relatos es que el tono de voz, el manejo de la tonalidad, la forma de hablar, las palabras con las que se conduce hacia los niños, hacia las niñas, tiene que ser de cierta forma trabajándose y tiene que irse trabajando y que eso ha sido un gran acompañamiento de los profesores y las profesoras. Adelante, por favor, Ben. ¿Qué más han dicho los relatos en este inicio de la investigación que se acompaña? Bueno, pues la importancia que tiene el papel del profesor, ¿no? El quehacer docente de la comunidad, en la comunidad, perdón. Y bueno, pues al respecto se nos ha dicho que ellos han sido acompañados para ir comprendiendo cómo se relacionan los niños y las niñas con los maestros y cómo el docente como creador, cómo el docente es un creador, dicen ellos, de estrategias, un creador de estrategias. Ellos pensaban que era alguien que aplicaba las estrategias, pero ellos han sido acompañados para comprender que las estrategias son creadas por el profesor. Y también, bueno, otra situación muy interesante es cómo los profesores implementan el juego, ¿no? Eso para ellos ha sido una gran sorpresa, pero sobre todo un juego que hace que los niños disfruten estar en la escuela. Y que no lo sufran, porque ellos dicen que para ellos ser profesor implicaba tener que jugar y eso no necesariamente les hacía felices a ellos como jóvenes o como adultos en su etapa inicial en la formación. Y ellos han podido ser acompañados para despertar en ellos el valor del juego como forma de acercarse al conocimiento de los contenidos. Otra situación importante es que las clases no solo son en el aula, sino también fuera del aula. Algo también importante que han aprendido es a involucrarse, dicen ellos, en la comunidad para comprender el entorno en el que los niños se desarrollan, esta influencia de los aspectos sociales. Y bueno, una frase que quisiera traer aquí a esta reunión con ustedes es que ellos dicen que han aprendido que que el ser profesor es estar siempre ante el ojo vigilante de todos, que los ven los padres, las madres, los otros niños, la comunidad, el presidente municipal, la sociedad en términos generales, está viéndolos, dicen ellos, ante el ojo vigilante de todos. Bueno, también dicen que han sido acompañados para ir entendiendo que lo que se haga o deje de hacer repercute siempre porque ellos hoy son servidores públicos, dicen ellos, en formación y el día de mañana serán servidores públicos las 24 horas. Y bueno, algo que particularmente nos llamó mucho la atención en los relatos es que dicen que han aprendido una infinidad de cosas, pero una de ellas es el poder convivir con una maestra, y traigo el nombre de maestra porque es una mujer que tiene un amor y una vocación por lo que hace y que dice este texto, y que he podido observar más allá de lo visible. Y ante esa talla, esa medida que les ponen los profesores en el acompañamiento, dice la estudiante: he tenido miedo a yo no dar la talla. Una voz en mi cabeza que dice que no me dé por vencida. Y bueno, otro relato dice que los maestros le han permitido saber que pueden crear mundos posibles. Y bueno, una frase también con la que incluso queremos cerrar la participación es que ser docente es el deseo de ser docente muy, muy multigrado, ¿no? Adelante, por favor, Dani. Bueno, en el ámbito pedagógico es sumamente amplio, quiero decirlo. No nos cabrían ni 20 diapositivas
para poder hablar de todo lo que ellos expresan, de lo que han de alguna manera incidido este acompañamiento en su conocimiento del ámbito didáctico, pedagógico didáctico. Dicen ellos, fíjense que no hay escuela que no hay aula, no hay catedrático, no hay profesor, no hay textos que les hayan enseñado tanto como esta formación in situ a través de la interacción con los profesores y profesoras en la escuela multigrado. Y dicen, entre muchas otras cosas, que hay que poder crear estrategias de aprendizaje que sean llamativas, y eso de llamativo lo dicen mucho, de muchas formas, para que los niños y las niñas, pues, que los profesores puedan dejar huella en ellos, ¿no? Que hay diferentes tipos de aprendizaje, que necesitan tener elementos clave para planificar. Bueno, que se planifica, por ejemplo, ¿no? Que cada niño es diferente, que hay una diversidad en ellos, que no importa la edad que tenga el niño, que puede ser que cada diferencia, no importan las diferencias, para que a cada niño lo sorprenda el conocimiento que tiene, ¿no? Que ellos, como estudiantes, se sorprenden de que el niño tiene grandes conocimientos, ¿no? Que el contacto con los niños es muy importante, porque te miran con respeto, que eso hace que ellos como estudiantes tengan compromiso, que crezca su compromiso por la profesión que están estudiando. Ellos dicen que los profesores les han enseñado a acrecentar el compromiso por su carrera, que también pues tienen que les han enseñado a que la docencia tiene mucho que ver con la capacidad de ser flexible, no solo en el aprendizaje. Esto es muy importante porque incluso rescatamos aquí una cita textual de hasta dónde ellos han comprendido la flexibilidad, ¿no? Dicen, no solo una flexibilidad en el aprendizaje, no solo en el horario o en los días que los niños van, porque son niños que tienen otras funciones, no solo estudiar, no solo ir a la escuela, ¿no? Incluso dicen darles permiso para que dentro de la escuela estén sus bicicletas. En fin, como ese ejemplo, hay muchos otros de lo que ellos hoy entienden por flexibilidad, ¿no? Entre otras cosas, dicen que han comprendido, gracias a los profesores, que hay un nuevo plan de estudios, fíjense, y que ese nuevo plan de estudios los ha metido a los docentes en un dilema y en una preocupación, dicen ellos, porque ahora tienen que trabajar con problemáticas de la comunidad porque ya no van a tener una guía o unos parámetros para trabajar. O sea, hoy nuestros estudiantes de primer semestre, porque estos relatos que analizamos fueron al cierre del primer semestre, ahorita están iniciando su segundo semestre, y ya al cierre del primer semestre, los estudiantes tienen relatos sobre lo que es Mejoredu, lo que dicen los diagnósticos de Mejoredu, y eso ha sido acompañado por los profesores y profesoras. Y también tienen el conocimiento de los nuevos planes de estudio y de las preocupaciones que los profesores en servicio se generan a partir de esta transformación de paradigma de la educación en México, ¿no? Entonces ya están los jóvenes metidos en esta discusión de cambio de paradigma, de la comprensión de la nueva escuela mexicana, y ahí han sido altamente acompañados por los profesores y las profesoras. Adelante, por favor. Sí, nos quedan 3 minutos, Yolanda, a ver si podemos. Y vamos a ir cerrando. Sí. Bueno, el ámbito laboral, en realidad, lo que se acompaña, esto también ha sido muy, muy rico. Ellos han asistido al Consejo Técnico Escolar, acompañados de profesores y profesoras, e incluso de la supervisora, invitados por ellas. Y lo que han aprendido ahí, dicen ellos, pues es a ver realmente dónde estamos parados, ¿no? Nos abren los ojos y la mente. Todo era nuevo para ellos. Nos queda claro la estructura del sistema educativo, nos queda claro que la actualización de los docentes es permanente, y nos queda claro que hay una diversidad de organizaciones, varios comités para llevar a cabo varias acciones, y que es toda una estructura pedagógico-administrativo. Bueno, en el ámbito sobre la importancia laboral, el que sigue, por favor. Y bueno, para cerrar, la adaptación, la integración y la identidad. Imagínense ustedes que los profesores y profesoras acompañan a ir construyendo la identidad de estos estudiantes, futuros profesores. Ellos dicen, me he sentido integrada por los maestros, colaboro, aporto ideas, intercambio ideas,
me permiten contactarme, tener contacto con niños y niñas, se acercan cada vez a mí con más confianza, el significado de los obsequios, los detalles, el gusto por ser parte de esto. Adelante. Y bueno, finalmente cerramos con esta idea que iniciamos prácticamente con el acompañamiento en la escuela multigrado de los profesores y profesoras, de los niños y las niñas, de los padres y de la supervisora. Dice una de las estudiantes: aprendo a ser maestra muy multigrado. Muchas gracias por su atención. Muchísimas gracias, Yolanda, Juan David, por esta interesantísima ponencia de una licenciatura pionera en México, ¿no? Y creo que es muy importante esto que nos comparten. Y bueno, ahora, habiéndolos escuchado, pues pasamos a las preguntas, a los comentarios que quisieran compartir quienes nos acompañan aquí desde Zoom y también, por supuesto, desde Facebook Live. Entonces, si pudieran levantar su mano, quienes están presentes aquí acompañándonos en la sesión de Zoom para sus participaciones, pues son bienvenidas y pues aprovechemos que Juan David y Yolanda están acá para ampliar algo que haya quedado como duda o bien algún comentario, ¿no? Que quisieran hacer. Entonces, pues quien quiera iniciar, igual también puede abrir su micrófono y tomar la palabra. Juan David, ¿pudieras dejar de compartir la presentación para vernos así? Muy bien. Muchas gracias. Sí, adelante, Mónica, te escuchamos. Hola, bueno, primero muchísimas gracias por compartir su presentación, muy interesante. Yo mientras los escuchaba me preguntaba qué tipo de trabajo hacen con estos profesores multigrado que los estudiantes van a observar, ¿no? Porque por lo que yo entendí de lo que ustedes comentaban, los estudiantes van, observan, trabajan, hacen de ayudantes, anotan en sus cuadernos o diarios, y luego eso es objeto de reflexión en la universidad, pero no me quedó claro si en algún momento hay espacios de trabajo conjunto entre los profesores de la licenciatura y los profesores de las escuelas multigrado a las que van los estudiantes, y si es que hay algún trabajo conjunto, en qué consiste ese trabajo, y si es que toman a todas esas 11 o 10 escuelas, no sé qué dijeron que hay en ese distrito, o hacen algún tipo de selección de las escuelas a las que van a ir. Bueno, esa era mi pregunta. Perdón si lo dijeron y yo no lo entendí, ¿eh? Gracias, Mónica. Si gustan, podemos leer esta pregunta que Mireya Rubio está compartiendo en el chat para que tengan esas dos preguntas, comentarios. Mireya los felicita y les pregunta si los alumnos desde primer semestre tienen práctica docente, es decir, que planean e intervienen, o solo son estancias de observación y ayudantía. Y si también pregunta si algunas de las dimensiones de análisis las tomaron de Cecilia Fierro y otros, o desde qué referente teórico están retomando estas dimensiones de análisis. Entonces, si gustan, pues pueden ser esas dos preguntas y les damos la palabra Juan David y Yolanda. Sí, si quieres, David, me gustaría iniciar para dejar. Lamentablemente yo tengo un examen de doctorado a las 6 empiezo y soy la directora de tesis, entonces tengo que retirarme unos 5 minutitos antes. Estoy aquí mismo en la universidad, pero sí me tendría que trasladar y quisiera contestar esta pregunta de mi parte. Me parece muy interesante la primera pregunta. Por supuesto, sí son las dimensiones de Cecilia Fierro, aunque bueno, nosotros construimos y vamos a seguir construyendo las que los relatos nos permitan de manera inductiva construir. No necesariamente nos vamos a limitar
llegar a estas dimensiones que ya ha documentado Cecilia Fierro desde otra experiencia, sino que nosotros queremos seguir estudiando durante toda esta generación cómo es que estos estudiantes se van formando en el transcurso de su trayectoria. Vamos a estudiar la trayectoria de los estudiantes a partir del aprendizaje del acompañamiento in situ en los diálogos con los profesores y las profesoras. Ese sería sobre las dimensiones. Pero la primera pregunta me parece de alta relevancia contarle cómo es que lo discutimos nosotros. Evidentemente, nuestro gran temor de que los estudiantes se fueran a las escuelas era, bueno, este es un modelo de licenciatura que intenta formar estudiantes para que puedan que puedan llegar a las comunidades rurales a transformar esos espacios desde, con y para la comunidad. Que sus prácticas educativas sean prácticas de intervención comunitaria, que trabajen con proyectos comunitarios, que vivan la escuela multigrado de una manera distinta a cómo hoy hemos analizado ciertas formas de operar las escuelas multigrado que en ocasiones son incompatibles con el tipo de niños, el tipo de grupo que se arma en el contexto multigrado. Entonces, bueno, pues nos preocupaba que fueran a encontrarse profesores que en lugar de ayudar a su formación, pues tuvieran como un retroceso en su formación. O sea, nosotros creíamos, ¿no?, que iba a ser todo un tema. Entonces, lo que hicimos fue involucrarlos a la formación y trabajamos con los profesores de la zona. Los invitamos a un diplomado para profesores multigrado. Son parte del proyecto. Este es un proyecto municipal en términos más amplios, no es solo la licenciatura fragmentada del espacio donde se forma, sino estamos en interacción con la comunidad, con el municipio, con la función de la estructura, con los profesores y estamos en una formación así de multigrado. El doctor Diego Juárez, que es el coordinador de la red de educación rural de la red de educación rural, acaba de estar en Tierra Nueva y bueno, pues la intención de que los profesores también escuchen a los investigadores, pues tiene que ver con hacerlos parte del proyecto, pero sigue siendo nuestra preocupación. Lo vamos resolviendo así tal cual en el camino. Gracias por la pregunta porque nos pones a volverla a repensar. Y bueno, esperemos que en el siguiente avance podamos tener más información al respecto de esta respuesta. Yo lamentablemente me tengo que retirar, pero mi compañero David se queda. Un saludo muy, muy bonito a todos y muy agradecida de la invitación. Es un placer estar acá. Lamentablemente me tengo que retirar en este momento. Muchas gracias. David, entonces. Sí, gracias. Pues yo nada más para ampliar un poco lo que pregunta Mónica, de hecho sí, yo creo que algo que también podemos platicarles, ya lo decía Yolanda, es como el aspecto desde donde nos formamos los mismos profesores que trabajamos en la universidad en el tema, ¿no? En este sentido se organizó, por ejemplo, un seminario donde Lupita Mendoza, hay algunos otros miembros de la red que participaron en el diseño curricular de los módulos y que cada semestre se les está invitando para que primero ellos platiquen desde la experiencia, digamos, de cómo ellos pensaron o ellas pensaron el diseño curricular de este módulo, de cada módulo, y luego nosotros pues pensar cómo lo vamos a operar, digamos, ya con el contexto y con toda esta situación, ¿no? Entonces ahí digamos que hay un acercamiento. Y por otro lado, por ejemplo, lo que pregunta Gloria, ¿no? De hecho, Gloria participó, Mireya, perdón, creo que fue Mireya, pero bueno, ellas participaron en el diseño. Y cuando nosotros revisamos toda la malla curricular y veíamos esta parte de la formación in situ, pues se decidió esa parte, ¿no? De que en realidad los alumnos estuvieran un día a la semana. Este semestre, bueno, yo ya no estoy, digamos, en la universidad, pero seguimos colaborando de manera externa. En su momento yo estuve como responsable. Y entonces, lo que se piensa es que conforme vaya avanzando la formación de los estudiantes en los semestres, vaya aumentando el tiempo. O sea, ahorita van un día a la semana. Se piensa que el próximo año vayan 2 días. Y ciertamente en este momento, el primer semestre fue observación y ayudantía. Así lo marcamos. Sin embargo, pues decirles
que hay experiencias, ahora sí que no digamos desde la planeación didáctica, o sea, todo este saber de didáctico, pero que, por ejemplo, hay uno de los alumnos que de hecho tiene una carrera en economía, es licenciado en economía y está estudiando, digamos, su segunda licenciatura, y entonces él, por ejemplo, también escribe ahí y comenta que la misma maestra le pide apoyo para que explique, ¿no? O sea, temas de matemáticas, por ejemplo. Entonces, los alumnos se han acercado también a trabajar contenidos, pero siempre de alguna manera guiados o colaborando con el profesor que está en servicio, ¿no? Y por otra parte, creo que algo que también es importante, pues es esta parte de los consejos técnicos escolares que se realizan en México cada viernes de fin de mes, porque los estudiantes, como ha caído en viernes, entonces los estudiantes han tenido la oportunidad de estar en esos consejos técnicos y entonces ver lo que se discute, los maestros que hacen en esos consejos técnicos. Entonces, digamos que ahí también hay otro escenario de formación, ¿no? En ese colectivo que son los consejos técnicos y que hay temáticas, ¿no? Por ejemplo, la supervisora los invitó a ver estos temas de derechos humanos, a que los maestros estaban capacitándose en ese tema y pues entonces los alumnos desde el primer semestre van recuperando como toda esa información que ya tienen o que van teniendo los maestros en servicio, los van recuperando ellos. Muchas gracias, Juan David. Belia nos va a compartir algunas preguntas que nos están haciendo desde Facebook. Sí, gracias Lupita y gracias a la ponente y el ponente. Bueno, dos preguntas desde Facebook. Una de Diego Juárez que dice, ¿cuáles son los principales retos que ha enfrentado la UPN 241 para la puesta en marcha del programa? Si nos pudieran contar y ampliar esto, Juan. Y la otra de a Hernández Areli, felicitarlos, los felicita por la licenciatura pionera, pero ella nos pregunta por qué solo se oferta en 241 esta licenciatura en UPN. ¿Qué se necesitaría para que se oferte en otro estado? Y manda saludos del estado de Hidalgo, ¿no? O sea, como cuáles son los mecanismos o como los mecanismos que tienen que realizarse para pudiera ofertarse en alguna otra UPN del país. Son los únicos, sí. Gracias. Gracias, Belia. Pues sí, la UPN a nivel, digamos, las unidades dependen académicamente de la UPN Ajusco. Entonces aquí, en este sentido, las unidades tendrán que hacer la solicitud a México, a la UPN Ajusco, quienes son digamos, los que autorizarían que se abriera en otras unidades o en otras entidades la licenciatura. Entonces ese es como el camino, ¿no? Y bueno, lo que pregunta Diego creo que es algo bien, bien importante, porque yo creo que el principal reto pues es precisamente la formación también de los profesores de la universidad. O sea, por ejemplo, lo que platicábamos en un momento cuando se empezó a ofertar, digamos, toda la parte de planeación para la oferta académica de la licenciatura, pues lo primero que se preguntó fue ¿quién es la planta docente? ¿Quiénes van a atender este programa? En ese caso, en ese momento, pues un servidor fue el responsable del programa, que, bueno, comparto que yo fui maestro multigrado y pues fui responsable del programa de multigrado en la entidad. Entonces, digamos que ya traíamos como alguna formación previa, experiencia previa para trabajar, pero además, en este caso empezamos a hacer este seminario que es el que compartimos, ¿no? Entonces, en el seminario se invitó a los maestros de la universidad que quisieran participar en el seminario, perdón, y los interesados, que bueno, son de diversas perfiles, que se interesaron por participar en este seminario, y entonces ahí es como ahorita es como se están formando, ¿no? Nos estamos formando. Entonces, sí hay como un compromiso de que cada semestre continuar haciendo estos seminarios digamos, con los diseñadores que diseñan el siguiente semestre, y ahí es donde se discute cómo se va a trabajar, ¿no? Entonces, eso es por un lado como el principal reto, pero compartirles que también yo creo que algo que también que lo asumimos como reto y que empezamos a trabajar dentro de los profesores de la universidad en el colegiado fue a manera de multigrado.
Entonces, lo que hicimos fue, revisamos los contenidos de cada módulo. Son 5 módulos los que componen el semestre. Entonces, los 5 profesores, digamos que hicimos un mapeo, que es lo que hace en realidad el maestro de primaria multigrado, ¿no? O sea, hicimos un mapeo de todos los contenidos, de todos los temas que teníamos que abordar en el semestre, y entonces, pues no fue así como que cada quien trabaja su módulo, o bueno, es un sistema modular o una materia. Entonces, en lugar de que cada quien trabajara por separado el módulo, lo que hicimos fue que a partir también de las fortalezas de cada profesor, fue como trabajábamos. Entonces, al finalizar el semestre, no hubo, digamos, productos separados, sino que hubo un producto final, que es que estamos analizando, porque el producto que entregaron los alumnos, perdón, fue todo el diagnóstico, ¿no? Un diagnóstico de observación donde ellos, pues ahora sí es comprender la comunidad y comprender el escenario de la escuela multigrado en la comunidad. Entonces, es esta parte de ese producto lo que permitió a los profesores que sí, cada quien valoró como la parte de su módulo, pero el producto al final, digamos que fue uno solo para todos los, de las 5 materias para los estudiantes, ¿no? Entonces, pues creo que son los retos como más relevantes que podemos platicar ahorita. Muchas gracias, Juan David. Y bueno, hay felicitaciones, agradecimiento por el diálogo, por el aporte, felicitaciones por implementar esta licenciatura pionera de parte de Gloria Castro, de Alejo Montoya, y también un comentario del maestro Esteban en el que lo que nos dice es que es interesante que se puedan apoyar en Clandinin, pues las declaraciones que han recuperado de los estudiantes y que nos presentaron se pueden fortalecer, ¿no? Cuando analicen, las analicen a partir de la experiencia histórica de dichos estudiantes, y recuperen lo que Clandinin conceptualiza como imágenes, ¿no? Entonces, muchísimas gracias a todos y todas quienes han comentado y preguntado. Y bueno, vamos muy bien en el cronómetro de nuestro seminario. Agradecemos mucho a Juan David, por supuesto a Yolanda, habernos compartido esto que tenemos que seguir con mucho interés y con mucha solidaridad y apoyo a esta licenciatura que pues es importantísima para la educación en México. Y bueno, pues muchas gracias y vamos a pasar a la segunda parte de esta sesión. Belia, te dejo el micrófono. Sí, gracias, Lupita. Bueno, vamos a pasar a la segunda presentación del día de hoy, que va a estar a cargo de José Antonio Moscoso Canaval. Les voy a leer algunos datos generales para que lo puedan conocer los que no lo conocen. Él es licenciado en Pedagogía por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestro en Ciencias con la especialidad de Investigaciones Educativas por el DIES INVESTAB-IP, profesor de enseñanza superior en la licenciatura en Educación Primaria y en la licenciatura en Educación Preescolar en la Escuela Normal Urbana de Balancán, Tabasco. En esta institución diseñó e impartió las asignaturas regionales que preparaban a los futuros docentes para la enseñanza en las escuelas multigrado. También labora en la maestría en Educación de la UPN, Unidad 271. Actualmente es perfil PRODEP y líder del cuerpo académico en consolidación, formación y práctica docente en la escuela rural, donde se desarrolla una línea de generación de conocimiento denominada las praxeologías didácticas de las escuelas multigrado. Es integrante de la RIER y actualmente realiza una investigación con opción al grado de doctor en educación titulada Estudios sobre la transposición didáctica interna de contenido matemático en la planificación didáctica de profesores de grupos multigrado, lo que le ha implicado documentar entre varias opciones el trabajo de las escuelas rurales de Cataluña en España y Uruguay. Es coautor del trayecto optativo de las licenciaturas en Educación Preescolar y Educación Primaria, Trabajo Docentes en Escuelas Multigrado, los del Planes de Estudio 2018, validados y autorizados por la DGESPE,
y actualmente participa activamente como delegado en el equipo de codiseño curricular de planes y programas de estudio de la educación normal 2022. Bueno, la ponencia del día de hoy se titula, de José Antonio, Estudios sobre la transposición didáctica interna de contenido matemático en la planificación didáctica de profesores de grupos multigrado. Adelante, José Antonio, te damos la palabra. Gracias por estar aquí con nosotros. Bien, ¿ya estoy listo? Sí, adelante, José. Bueno, primero que nada, agradecerles a todos los que estamos reunidos esta tarde. Realmente me siento como en una reunión realmente de las que teníamos de la RIER, entre amigos, muy placentero, muy contento además de que estén los compañeros de Sinaloa. Por ahí vi que estaba el doctor Jacobo y la doctora Gloria, que también estaba Paola Arteaga. Entonces, esto me hace estar muy contento esta tarde porque ellos vieron nacer este proyecto que ya lleva 6 años y que quiero decirles que, bendito Dios, ya el 7 de marzo, el próximo 7 de marzo, presento el examen ya con el producto de esta investigación que, como ustedes pueden ver en la presentación, es prácticamente mi ensayo. Como dijéramos en el ballet folclórico, es mi ensayo general con vestuario y me toca estar en esta reunión de la RIER de puertas abiertas con los resultados de la investigación. Como pueden ver desde el título, pues ya quienes están ambientados como Mónica en la cuestión de didáctica de la matemática, pues sabe que estoy pisando terrenos de la didáctica, de la Escuela Francesa de Didáctica de la Matemática, porque es un estudio sobre la transposición didáctica interna. Esto tiene... se acota a esta dimensión, que es la transposición didáctica interna, porque existe otro proceso más macro, que es la transposición didáctica externa de contenido matemático. Entonces, esto es específicamente, está enfocado hacia lo que el profesor hace para tratar contenidos que ponen, en este caso las autoridades educativas, ponen a través del currículum en manos del profesor y él lo planifica y lo mete al salón de clases. Entonces, de esto versa este estudio, que como les decía, ya tiene 6 años que empezó y que felizmente está llegando a buen puerto. Inicialmente, cuando yo me matriculo en el doctorado, pues yo iba como que muy ilusionado en que todo iba a ser a partir de la investigación cualitativa, porque yo venía de mi formación en el CINVESTAB, en el Departamento de Investigaciones Educativas, directamente bajo la asesoría del doctor David Bloch. Entonces, ustedes saben que ahí está predominantemente instalada una manera de hacer investigación educativa que es de corte cualitativo. Entonces, yo me inscribo en el doctorado porque me dijeron que yo iba a poder hacer un trabajo de corte cualitativo. Pero cuando ya estaba adentro y empiezan a evaluarme el proyecto, me pintan así la necesidad de que la opción para seguir adelante era hacer un trabajo mixto, que iba a ser muy difícil que me dejaran caminar con un trabajo estrictamente de investigación cualitativa. Y lo digo esto porque, bueno, esto puede pasarle a otra persona, sobre todo quienes tienen la expectativa de hacer un doctorado con universidades españolas, como es en mi caso. Pueden pintarte un panorama para entrar, pero ya después de que estás adentro empiezan a ajustarte los condicionamientos y que me llevaron a que tenía que hacer, pues una de las salidas fue convertir el proyecto original con una entrada
mixta, es decir, un enfoque cuantitativo y cualitativo. De ahí que es que ustedes pueden ver esta manera muy particular de planteamiento de problema. Es decir, a partir de una macro pregunta en donde las variables en estudio se estructuran de tal manera para expresar un pensamiento completo. Que, como lo pueden ver, quedó de la siguiente manera: cómo se relacionan la escolaridad, los años de experiencia y formación docente en grupos multigrado, la formación específica para enseñar matemáticas en este tipo de grupos y el perfil de logro de una transposición didáctica interna para la enseñanza de los problemas aditivos mediante una planificación en educación primaria en escuelas multigrado del estado de Tabasco en México. Es decir, es una pregunta bastante compleja, no acostumbrados los que estamos, simpatizamos con la perspectiva cualitativa, pero fue mi manera de avanzar. Esta es lo que, como me siento en familia, le comento todos los telones de fondo, los entretelones, ¿sí? La tramoya en todo este proceso que duró 6 años. Y bueno, el objetivo general fue analizar cómo se daban qué relación tenían estas variables. Y de entrada ya se pueden imaginar que en la parte cuantitativa, si estoy, pues entonces la correlación de Pearson en estas variables fue el estadígrafo que nos permitió los resultados. Mis referentes teóricos pues están anclados en la teoría de la transposición didáctica y teoría de los momentos de estudios de Yves Chevallard, también el modelo de planificación didáctica normativa versus el modelo de planificación didáctica más estratégico. Además de la resolución de problemas desde la perspectiva de diversos didactas iberoamericanos y latinoamericanos, específicamente la postura de investigadores de la Argentina. Y además retomo en los referentes lo que ha publicado Limber Santos en relación con la didáctica multigrado. Estos fueron mis referentes teóricos. La metodología, como les decía en un principio, es un diseño mixto que logró beneficiarse tanto de la perspectiva cuantitativa como de la perspectiva cualitativa. Entonces, yo retomo para este estudio un grupo de profesores que estuvo desde lo que se conoció como los programas para abatir el rezago educativo, que fueron financiados por el Banco Mundial y que, sobre todo en buena parte de los estados del sureste, fue acogido por los gobernadores y puesto en práctica estas propuestas. En ese entonces se le apostó mucho a la preparación de los profesores para la planeación didáctica. Entonces, yo cuando planteo esto recuerdo que me hice la pregunta, bueno, ¿y qué pasó con estos profesores? ¿Qué tanto quedó de aquellos programas que se hicieron para abatir el rezago educativo, el PIARE, el PARE, el PAREIP? O sea, todos estos programas que en algunas entidades tomó diferente nombre, pero era la misma situación de fondo. Entonces, en Tabasco, este programa se llamó Arraigo del Maestro en el Medio Rural en el estado de Tabasco, y de los que quedan están conformados por 99 profesores. Este es el tamaño de la población, 99 profesores, de los cuales se obtuvo una muestra no probabilística de 21 informantes. Ya les voy a hablar un poquito más adelante que como este proyecto está atravesado por un periodo de pandemia, con una población de 99 profesores, para lograr resultados estadísticamente significativos, teníamos que tener una muestra bastante amplia. Es decir, que la muestra representativa tendría que ser de 75 profesores. Se atraviesa la pandemia y tenemos que modificar sobre la marcha la propuesta metodológica, lo que nos llevó a hacer un muestreo ya no probabilístico y buscando significación estadística, sino no probabilístico y trabajar con los que pudiéramos. Después de muchos problemas, logramos tener
21 informantes que contestaron correctamente, bueno, no correctamente, sino en su totalidad, los dos componentes que eran los instrumentos para la recolección de información. El instrumento aplicado para la parte cuantitativa, pues fue un cuestionario que indagaba sobre las variables en estudio: escolaridad, años de experiencia, formación docente, formación específica para enseñar matemática, y el estadígrafo utilizado fue la correlación de Pearson, y la confiabilidad la calculamos a través de un alfa de Cronbach, que dicho sea de paso, resultó de bastante confiabilidad, una alta confiabilidad. La validez de reactivos fue por juicio de experto, y aquí contamos con el apoyo de compañeros de la red TIER para este trabajo. El instrumento aplicado para la parte cuantitativa y cualitativa fue el diseño de una planeación didáctica semanal para la enseñanza de problemas aditivos. Es decir, se les pidió a los profesores planifica una semana de trabajo para enseñarle a tus alumnos cómo aprender a sumar y a restar. La delimitación de esta parte de la aritmética viene precedida por una evaluación nacional que hizo el INEE, el Instituto Nacional para la Evaluación de la Educación, en el que de los 21 problemas que se plantearon aditivos, los niños de México, estoy hablando de cuestiones nacionales, los niños de México solo resolvieron correctamente 3 problemas aditivos. Entonces eso me llamó la atención porque pude ver qué tipo de estructura era, estructura semántica y estructura sintáctica, tenían esos 3 problemas que habían logrado resolver los niños de México. Y obviamente me hice la pregunta, ¿y qué pasó con los demás? ¿Por qué no pueden con los demás problemas? Y ahí empezó a gestarse toda esta investigación. Bueno, en cuanto a los resultados cuantitativos, yo podría retomar esta expresión que dice: la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia. Es decir, esta situación de que nos obligó la pandemia a reestructurar el tipo de muestreo, el no contar con una muestra estadísticamente significativa, que tendría que haber sido de 75 cuestionarios completos en sus dos dimensiones, no se logró, pero eso no significa, esa ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia de las relaciones que habíamos establecido, porque de las 4 hipótesis que se plantearon, ninguna tuvo una representación estadística significativa. Es decir, la escolaridad no tuvo una relación significativa en relación con el perfil de logro de una transposición didáctica. La experiencia docente en grupos multigrado tampoco tuvo una significancia estadística en relación con el perfil de logro. La formación profesional específica para trabajo en el grupo multigrado tampoco tuvo una significancia estadística en relación con el perfil de logro, y lo que pudiera parecer pues contradictorio, que a mayor formación profesional para la enseñanza de la matemática en el grupo multigrado, mejor perfil de logro en la transposición didáctica, y esto tampoco logró una estadística significativa, es decir, un índice de correlación de Pearson significativamente. Entonces, esto que aparece ser contradictorio y que pudiéramos decir, volviendo a la frase, la ausencia de evidencia no significa evidencia de ausencia, por esta situación no le quita lo benéfico que tuvieron los resultados cuando empezamos a mirar desde los instrumentos. Cabe aclarar también que parte de estos resultados positivos
tienen que ver con capitalizar el cuestionario en futuros estudios, dado que la confiabilidad y validez es de muy alta calidad. Otros resultados cuantitativos están expresados aquí, en donde una de las mayores preocupaciones que reportan los maestros en los que necesitan formación es en el trabajo con fracciones. Y quiero celebrar que el próximo lunes, por ejemplo, el doctor David Bloch estará presentando justamente 2 libros que ha escrito en relación con la enseñanza de las fracciones. Si no mal recuerdo, el texto significa mayor que 1, pero menos que 2. Algo así se llama los libros. Y me da mucho gusto porque esta investigación justamente aporta datos de que la enseñanza de las fracciones es una de las preocupaciones fundamentales que tienen los profesores multigrado. En cuanto a las teorías relacionadas con la docencia, aquí sucede una cosa muy curiosa, porque los docentes, en el color azulito está representado en donde ellos se sienten fuertes. En el color naranja, en donde ellos reportan que se sienten, que manejan aceptablemente estas teorías. Y el gris es en donde tengo dudas o tengo dificultades, y el amarillo es en una debilidad. Entonces, entre tengo algunas dudas y es mi debilidad y lo manejo aceptable, pues entonces es el mayor tramo. Es decir, se puede ver que una fortaleza en la práctica docente en relación con las teorías que necesitan manejar los profesores para el ejercicio de la docencia, pues prácticamente nada más está en la relacionado con la teoría de Piaget. Y es que al pensar, estos profesores tienen en promedio 29 años de servicio. Es decir, ya están en la última etapa de su trayecto profesional, de servicio profesional. Y cuando ellos se formaron, el plan de estudios que justamente tenía un fuerte componente relacionado con la teoría de Piaget. Ahí es en donde podemos encontrar esta relación de por qué le es familiar Piaget, porque cuando lo estudié mi licenciatura, pues era prácticamente el autor que se leía. De ahí otros teóricos como puede ser el propio Chevallard o Brousseau o David Ausubel, son teorías que no las relacionan, que no las contemplan como parte de su cajita de herramientas para el ejercicio de la docencia. En cuanto a la planificación didáctica, con lo que están más relacionados es justamente con las unidades didácticas. Porque esto tiene relación que actualmente la Mesa Técnica del Estado de Tabasco pone a disposición cada mes una unidad didáctica para que la den los profesores multigrado. Es la Mesa Técnica la que envía esa unidad didáctica para que sea desarrollada por los profesores. Entonces, de ahí en fuera, los centros de interés, las situaciones didácticas, las secuencias didácticas, prácticamente son desconocidas, aunque hay un tramo, naranja, en el que lo manejo aceptablemente, pero ya en el análisis de los resultados desde una perspectiva cualitativa, lo manejo aceptable se diluye tremendamente, porque no encontramos elementos que efectivamente avalen, que manejan aceptablemente estas propuestas distintas de cómo planificar una clase. Después de 30 años de que forma educativa de gran calado en México, que es la de 1993, 30 años después lo que yo encuentro son reminiscencias de un modelo educativo que no termina por consolidarse. Es decir, las categorías de análisis dan fe de estas
de estas categorías de análisis, como que tienen que ver con formas de recuperar los conocimientos previos de los alumnos, las variables semánticas identificadas en los problemas matemáticos planteados, variables sintácticas identificadas, variables de gestión identificadas, los tipos de problemas aditivos planteados al inicio, al desarrollo y al cierre de las clases. Hablan de puesta en común, hablan de apertura a la búsqueda de respuestas con diversos procedimientos. Se puede observar en algunas planificaciones, verificación y autocorrección de los resultados. Se promueve el trabajo en equipo, el uso de material concreto, la estimación y conjeturas de resultados al resolver problemas, el desarrollo del cálculo mental, pero les reitero, son reminiscencias, no es algo que pudiéramos identificar como que aquí hay en esta planeación se nota fuertemente un trabajo consolidado en estos aspectos. Hay como pinceladas, chispazos de diversidad de procedimiento o algoritmo convencional, o sea, sí te hablan de que tienen diferentes maneras, de que promueven diferentes maneras de resolver, pero terminan aterrizados en el algoritmo convencional. Se nota la preocupación por llevarlos al algoritmo convencional. Entonces, otra situación, por ejemplo, es pedir a que los alumnos planteen los problemas a resolver. Esto que de entrada pudiera parecer, bueno, qué bien, ¿no? Que sean los alumnos los que plantean los problemas a resolver. Sin embargo, yo me hice la pregunta, bueno, ¿esto es una solución o parte del problema? Porque si el maestro solo hace vivir en el aula un tipo de problemas en particular, que en este caso fueron los problemas de cambio con la incógnita en el estado final, que son los tipos de problemas aditivos más fáciles y que curiosamente tienen que ver con esos 3 problemas que en la evaluación del INEE los niños mexicanos pudieron resolver. Es decir, que podríamos decir que los problemas de cambio con la incógnita en el estado final, los problemas más sencillos, son prácticamente los únicos que viven en las aulas de estos profesores multigrado que participaron en el estudio y que de acuerdo con la evaluación y otros ensayos que he tenido en diferentes partes de la República, porque esta actividad les platico un poco de que le pido a los profesores que me planteen 3 problemas de suma con diferente estructura y 3 problemas que se resuelvan, 3 problemas que se resuelvan con una resta. Esa actividad no ha dejado de tener los mismos resultados con alumnos de normales, con profesores de normales, con formador de formadores. Siempre me van planteado problemas aditivos de cambio con la incógnita en el estado final. Solo una persona, solo uno, en todas las veces que he aplicado este ejercicio, que me hizo un trabajo perfecto. Y yo cuando le pregunté, le digo, señor profesor, ¿dónde aprendió usted a plantear toda una gama de problemas aditivos? Y me dice, yo fui instructor en un centro de maestros del paquete didáctico para la enseñanza de la matemática en la escuela primaria. No saben el gusto que sentí yo porque por mucho tiempo ese paquete didáctico lo estuvimos utilizando en la formación de maestros en México, tanto en las escuelas normales como en los centros de maestros. Es decir, que maestros en servicio y maestros en formación inicial trabajaban el mismo material. Lamentablemente, alguien tomó la decisión y dijo, ese curso lo desaparecemos. Entonces, estamos hoy día pagando las consecuencias de esa decisión. Entonces, ya para ir cerrando mi participación, les comento que esta frase me gustó mucho cuando estaba estudiando los materiales en el doctorado, que decía, el maestro al enseñar se enseña. Y sí, lo he podido comprobar. El maestro al enseñar se enseña, pero también nos enseñan. También nos enseñan mucho, nos enseñan a ver qué es lo que está viviendo en la práctica. Y en este caso, en esta investigación, sin el ánimo de etiquetar el trabajo del profesor, porque no era el propósito y mucho menos descalificarlo,
mucho de lo que ellos pueden resolver, porque los maestros multigrados son los olvidados del sistema. Y esto lo sabemos, lo ha documentado Paola, lo ha documentado mucha gente, y en el congreso que estuvimos en Barcelona en octubre, una de las conclusiones del Congreso. Las escuelas multigrado en el mundo siguen siendo las grandes olvidadas, aunque termine siendo la gran escuela de la cual podemos aprender para romper los paradigmas en la escuela graduada, que solo hasta ahorita no hemos tenido buenos resultados, y fue en realidad la escuela multigrado se nos presenta como la gran escuela de la cual podemos aprender para formar. Y de esto ha dado cuenta Limber Santos en todos sus planteamientos teóricos sobre la circulación de saberes, ¿no? Ahora, retomo otra conclusión también que se dio en el Congreso allá en Barcelona, cuando en la clausura se dijo: todo lo que hacen para nosotros, sin contar con nosotros, lo hacen contra nosotros. El ponente le adjudicó esta frase a Gandhi, pero yo no lo he podido corroborar. Me la he pasado 3 días buscando en Gandhi esta expresión y no la he podido encontrar, pero bueno, yo respeto que él los resultados de esta investigación tienen que ver mucho con esta expresión. ¿Por qué las hipótesis no alcanzaron esa significancia estadística? Si se les han dado cursos, si se les han dado asesorías, si se les han dado talleres, porque lo que se hace para nosotros sin contar con nosotros, lo hacen contra nosotros. Es decir, no se pregunta, no se involucran los profesores multigrado en lo que va a estar diseñado para ellos. Me consta, porque soy tabasqueño y esto lo realicé en el estado de Tabasco, que no son consultados ellos, por lo menos en un breve cuestionario de cuáles son sus necesidades. Por eso tiene sentido esta frase. Y celebro además de entrada un trabajo que hicieron compañeras de la Veracruzana con otras compañeras de San Luis Potosí, en donde sentaron en una mesa de trabajo a los docentes multigrado, los investigadores y su asesora técnico-pedagógica. Y de ese trabajo fue que salieron ese compendio que cuando uno lo revisa, huele a multigrado, sabe a multigrado. Se identifica el sentir de los profesores multigrado en ese compendio de secuencias didácticas, que para mí es lo único que tenemos en esto, claro, sin dejar de quitarle su crédito a la PEM y a las distintas versiones de la propuesta educativa multigrado, pero que nacen con la camisa de fuerzas del currículum oficial. Entonces, y esto está más fresco. Estas secuencias didácticas están hechas en lo que podíamos decir los invariantes pedagógicos del currículum. Es decir, porque aunque vengan las reformas que vengan, un maestro de primaria tiene que saber alfabetizar. Un maestro de primaria tiene que saber enseñar aritmética, geometría. Así vengan las reformas que vengan. Eso no varía, ¿sí? Entonces, este compendio de secuencias didácticas se nutre de esas invariantes del currículum de educación básica. Y la pregunta es, bueno, si lo que se vio a través de las planificaciones didácticas, que los docentes solo plantean un tipo de problema aditivo, me pregunto, ¿qué se pierde cuando cierto tipo de problema aditivo no se plantea en una clase de matemáticas en la escuela primaria? Pues se pierden esquemas de pensamiento, esquemas relacionales de pensamiento, se pierden habilidades. Entonces, no nos extrañemos después que los niños, que estos alumnos tengan problemas cuando entran al álgebra, tengan problemas cuando entran a otro tipo de conocimiento matemático para el cual la aritmética sea base. Entonces, esto es lo que se pierde. Y parece ser que a nadie le importa esto, porque no hay materiales.
En el caso de Tabasco, por ejemplo, ahorita están obligados a trabajar un proyecto que se llama MIA, y que nace en Veracruz, por cierto, en la Universidad Veracruzana, pero aún en MIA, lo único que hacen es llevar muy pronto al niño al algoritmo convencional, y tampoco tienen una variedad de problemas aditivos para resolver de toda la gama que existen, porque los problemas aditivos son los que más variaciones tienen. Entonces, sí, realmente es preocupante porque en Tabasco, MIA está para los grupos y Mejor Edu está para las escuelas urbanas. Entonces, y Mejor Edu sí, en la evaluación que plantea, sí está fortaleciendo que vivan en las aulas la diversidad de problemas aditivos que existen. Entonces, ahora sí que el origen no debe ser destino, pero por la forma que se le está dando, el tratamiento que se le está dando, el apoyo que se le está dando a las escuelas multigrado va a ratificar esta situación. Es la lucha que yo estoy dando en este momento a nivel de jefatura de sector del municipio donde yo tengo influencia, de que vayamos discutiendo fuertemente el trabajo de MIA, porque me está dejando a las escuelas multigrado en un desamparo total con respecto a las urbanas que están trabajando Mejor Edu, en donde hay diversidad de problemas aditivos que se plantean y además les permiten a los niños desplegar una serie de alternativas para poderlos resolver, generando nuevas técnicas de resolución a los problemas planteados. Bueno, también quiero presentar que hay muchas bondades de la teoría de los momentos de estudio para estructurar un perfil de logro para la docencia en la clase de matemáticas. Es también una teoría pequeñita que también es de autoría de Chevalar, pero que a mí me ha dado mucha luz para cuando trabajo con los profesores algún trabajo de acompañamiento. Los momentos de estudio me ayudan a presentarles un panorama, porque ellos te piden, bueno, ¿por dónde caminamos? Si me estás acompañando, ¿por dónde caminamos? ¿No? Y no es una teoría muy conocida. Prácticamente yo las primeras veces la traduje del francés directamente para compartirla de manera casera con mis alumnos de maestría en la UPN, pero bueno, ya hay documentos en español. Ahora, el gran reto que tenemos, pues, es construir una planeación desde la mente del que aprende y no desde la mente del que enseña. Entonces, esto tiene que ver últimamente con mi encuentro con José Antonio Fernández Bravo, una persona que para mí en estos momentos es uno de los grandes pedagogos a los cuales hay que prestarle atención. Una de las cabecitas más brillantes que tenemos como modelo para el ejercicio de la docencia. Podemos aprender muchísimo de él. Bueno, con esto cerraría y espero que mis compañeros de la RIER y todos pues planteen las preguntas o algún comentario que les venga y que me Sí, gracias, José Antonio. Muy bien con el tiempo. Gracias por interesante ponencia y discusiones. Y bueno, ahorita vamos entonces a dar la palabra a los compañeros aquí conectados en el Zoom de la RIER. Si quisieran levantar la mano para darles la palabra, o también está el chat, ¿no? Interno, para que podamos leer sus comentarios. Preguntas. O tomar también directamente la palabra a Mónica. Bueno, sí, adelante. Primero, un placer haber escuchado su ponencia, José. Sé que muchísimas gracias. No tengo preguntas en particular, solo me dejó pensando, y además también hay ciertas coincidencias con lo que uno también le preocupa acá en Argentina. Me gustó esta idea de las reminiscencias que van quedando y de las preguntas que uno mismo se hace, ¿no? A pesar de todo lo que vamos haciendo
lo poco que va quedando o lo poco que podemos reconocer en las planificaciones o las clases de los docentes y cómo sí ha calado hondo, por ejemplo, esto que usted mencionaba de ir directo al algoritmo, ¿no? Eso sí, pervive a través de los años y de los tiempos. Me parece muy interesante también esta preocupación puntual, ¿no? Que me imagino que es por el recorte que tuvo que hacer para el estudio, en focalizar en los problemas aditivos, pero que seguramente lo mismo que usted está planteando se puede hacer con otros contenidos matemáticos, cualquier otro, o sea que este estudio que usted hizo también podría servir como de puntapié para ver y qué pasa con los otros contenidos. Eso me parece interesante, sobre todo con este de fracciones que usted planteó. Yo me quedo con esta pregunta, los docentes multigrado que incluyó en la muestra, ¿hizo algún tipo de recorte en relación a que si eran de escuelas unitarias o eran bidocentes, tridocentes? O sea, digamos, ¿cuántos grados tenían? Porque también eso me parece que incide en el tipo de planificación, ¿no? No es lo mismo planificar en un aula unitaria que uno tiene de primero a sexto que planificar en un aula multigrado donde uno tiene 2 docentes. No sé si eso usted lo comentó, yo no me di cuenta, perdón. Si eran de escuelas unitarias o de qué tipo de escuelas multigrado incluyó en su estudio. Bueno, ¿me escuchas bien? Ok, bueno, estos docentes son predominantemente de escuelas unitarias. Solo en 3 casos son profesores bidocentes, porque el programa en sí, el de arraigo a la escuela rural, estaba destinado para profesores de escuelas unitarias. Cuando lo financia el Fondo Monetario Internacional, el estudio de programa para abatir el rezago educativo estaba destinado a las escuelas unitarias. De ese gran programa solo quedan 90 en la entidad, ¿no? Entonces, como se le apostó mucho a la planeación en aquella acompañamiento fuerte que tuvieron, porque fue una inversión brutal, en donde, como suele suceder con todo, con el Fondo Monetario, se socializa la pérdida y se particulariza la ganancia. ¿Sí? Entonces, porque después de tanto dinero invertido, no se bajaron los índices de rezago en cada una de las entidades. Entonces, yo me preguntaba, ¿qué quedó de eso? ¿Qué estarán haciendo estos profesores con los cuales se invirtió tanto dinero, ¿no? Entonces, decidí tomarlos a ellos como informantes. Evidentemente son de escuelas unitarias. Solo en 2 casos son bidocentes, de los 21 profesores que terminaron participando. Es lo que te podía comentar, porque se ha quedado tu imagen congelada y yo no sé, hay algún problemita con la comunicación. Gracias, José. Sí, creo que hay un problema de conexión, pero hay ligeros cortes, pero te avisamos también si pasa algo con eso. Ahorita sí te pudimos escuchar en la respuesta y vamos a darle la palabra a Guadalupe Díaz y después pasamos a Facebook, que también nos están haciendo algunas preguntas por allá. Adelante, Guadalupe. Sí, buenas tardes. Pues felicidades por este interesante trabajo y por el anterior también. Yo solo quisiera comentar que a mí el concepto de transposición didáctica me parece muy, muy importante, ¿no? Y además como muy básico para entender la teoría de la docencia. Y también me parece muy importante incorporarlo al estudio, ¿no? De la enseñanza de las matemáticas, pero no solo al estudio, sino también a la planificación, porque permite romper, ¿no? Con esa idea de que lo que se planea es lo que se enseña,
¿sí? Y también permite como flexibilizar las formas de evaluación que son tan importantes, ¿no? Sobre todo en la diversidad, ¿no? De nuestras modalidades, como en este caso multigrado, pero también son muy importantes, ¿no? Para que flexibilizar también, ¿no? Las formas de enseñanza y los alcances del aprendizaje de las matemáticas, porque sabemos como que el contenido matemático es un contenido más unívoco, ¿no? Más univocista, ¿sí? Y sin embargo, el concepto de transposición didáctica nos permite comprender que siempre hay como una interpretación curricular, ¿no? Y que las formas de enseñanza dependen, ¿no? Digamos, de la situación en el aula, del contexto del aula, ¿no? Del grupo al cual estamos enseñando, ¿no? De los conocimientos previos de los alumnos, ¿no? Y nos permite precisamente flexibilizar los alcances, ¿no? De esa enseñanza. O sea, que entender, ¿no? Que hacer transposición didáctica es interpretar, ¿no? El contenido disciplinario para construir un conocimiento escolar contextualizado, ¿sí? Nos va a permitir precisamente adaptar, ¿no? Estos contenidos a una situación, ¿no? Tan específica como son los grupos multigrado. Sí, a mí me parece que sí se necesita como que que los planeadores, ¿no? Planificadores del currículum, los diseñadores, que comprendan estas mediaciones de que siempre hay una interpretación curricular que construye el conocimiento escolar en su contexto, ¿sí? Y que de esta manera, bueno, podemos introducir con más conciencia la diversidad, ¿no? En la enseñanza, o sea, comprenderla. En fin, pues por ahí van mis reflexiones. Muchas gracias. Le agradezco mucho y aprovecho para decir que justamente este propio concepto va a ser uno que va a cobrar mucha importancia ahorita que los profesores van a hacer sus programas analíticos y ellos van a hacer justamente una transposición porque CEP va a ser sintético y ellos van a hacer la propia transposición. Claro. Entonces, sería muy interesante si quieres los procesos de transposición para que tú lo metas al aula. Claro, claro. Para que tú hagas la transposición, sino tú mismo del texto de saber que te está poniendo Secretaría de Educación, dice, ahora hazlo tú. Entonces sería muy interesante. Yo no me atrevo a decir si van a ser qué tan buenas o cómo van a ser, sino que veo en este concepto algo que puede dar mucha luz sobre lo que los compañeros maestros empiecen a realizar en sus próximas planificaciones a partir del consejo técnico de hoy en el día, porque hoy fue día de consejo técnico y en donde, por ejemplo, se tocó el tema del lenguaje. Hoy estuvo dedicado el consejo técnico al lenguaje y bueno, cómo van a empezar a hacer la transposición didáctica interna de este campo formativo del lenguaje, porque son ellos ahora los responsables de hacer esta transposición. Entonces, muy interesante porque el concepto de transposición da para eso y comparto con usted la opinión de que no es exclusivo de la didáctica de la matemática, para todos los cuerpos de conocimientos y de ahí la trascendencia de este concepto para poder comprender lo que los maestros planifican. Sí, para la teoría de la Muchas enseñanza. gracias por su participación. A usted. Vamos a dar lectura a algunos comentarios, gracias José, de Facebook, donde también nos están haciendo preguntas y comentarios. Adelante Lupita, si los puedes leer. Claro, sí, Griselda Márquez hace un comentario, dice, qué interesante, maestro Moscoso, el impacto que tiene la formación docente en el servicio profesional permanece a lo largo de su vida a pesar de la constante capacitación. El seguir con grupos de análisis como acompañamientos pudiera ser una alternativa para mejorar su desempeño y sobre todo el desarrollo de habilidades de los niños. También Paola Arteaga
felicita tanto a José Antonio como a David, a Yolanda, y hace una pregunta para Toño. Dice, desde una metodología mixta, ¿qué factor influyó de manera efectiva para el diseño de una transposición didáctica en multigrado? Esa es la pregunta. Y bueno, Belia, no sé si quieres leer alguna otra más de las que están acá o continuamos con esas. Pues si quieren juntamos algunas, para que nos pueda dar el tiempo y ya, José, tú puedas hacer alguna selección o a lo mejor juntar algunas preguntas en la respuesta. Esteban te pregunta qué seguimiento darás a esta investigación, si estás pensando como en un tipo de seguimiento. Mireya Rubio nos pregunta qué hallazgos se encontraron en las planeaciones de los docentes, qué tanto dominio se observa de las teorías psicológicas y de la didáctica para la enseñanza de las matemáticas. Gloria Castro te felicita. Muchas felicidades a José Antonio por el trabajo que nos presentó. Seguramente tendrá muchos éxitos en su examen profesional. También hay otros comentarios en donde te desean la mayor de las suertes para el examen, ¿no? Que está próximo. Dana también te felicita por el interesante trabajo. Héctor Manuel nos dice, muchas felicidades, me gusta mucho el trabajo. Sin embargo, le preocupa la parte de la hipótesis 4. Menciona que se vea como algo de poca significancia, ¿no? Con este resultado de esta hipótesis, ¿qué se puede sugerir para la formación docente? Y bueno, esas serían como las preguntas aquí del chat y creo que con ese grupo de preguntas podríamos escucharte, José, para ir cerrando el seminario. Gracias. Bueno, miren, en cuanto a las sugerencias para la formación docente, le he sacado un jugo tremendo. Yo ahorita estoy como asesor del sector número 11 de educación primaria, porque si alguien me leyó por ahí, también publicamos un artículo sobre cómo hacer política educativa pública desde lo municipal, porque mi presidenta municipal decidió arropar un proyecto de enseñanza de la matemática conocido como otros algoritmos para las operaciones aritméticas, la pedagogía OAOA, otros algoritmos para las operaciones aritméticas, a partir del trabajo con regletas de Cuisenaire, geoplano, tangramas. Estamos dando acompañamiento a los profesores precisamente de multigrados rurales en el trabajo, y justamente lo estamos logrando afinar las intervenciones a partir de los productos de este estudio. Es decir, como este estudio demostró que solo vive un tipo de problemas en las aulas, lo dejaron ver los maestros en sus planeaciones. La variable didáctica que el profesor maneja muy bien es la magnitud del número. Esa variante, el profesor es rey en su planeación. Sabe qué tipo de magnitud del número plantear para primer ciclo, para segundo ciclo, para tercer ciclo. Pero cuando tiene que manejar las variables sintácticas de cambio, comparación, igualación y combinación, los únicos problemas que viven son los problemas de cambio. Entonces, ¿qué estamos provocando? Estamos enviando los problemas matemáticos de la quincena, así le hemos llamado al dispositivo didáctico, los problemas aritméticos de la quincena, y estamos enviándole a los profesores un paquetito de problemas de diferentes familias, de diferentes variables semánticas y de diferentes variables sintácticas. Como ellos nos los van solicitando de acuerdo con el grado de dificultad, nosotros vamos enviando. Y aquí están participando también los normalistas, que ellos en la materia de aritmética están proveyendo de problemas. Ellos integraron un problemario y ese problemario es el que está sirviendo de base para enviarle a los maestros en servicio los problemas aritméticos de la quincena. Eso para hablarles un poco de cómo estamos usufructuando los resultados de esta investigación. Ahora, con respecto a lo que me pregunta compañero de qué seguimiento va a dar a la investigación,
le tengo que dar. Me quedó pendiente la entrevista de grupo focal para poder triangular la información, porque yo lo que quiero, o sea, tengo identificado los casos y yo quisiera verlos alrededor de una mesa y decirles, bueno, ¿qué es lo que está pasando? ¿Cómo ven estos resultados? ¿Qué les parece? Quisiera, eso se quedó y yo tengo, antes de regresarles a ellos los resultados, porque tengo que hacerlo para cerrar esta investigación, tengo que devolver los resultados a mis informantes. Entonces, quisiera, no sé si en esa devolución también tener la entrevista, pero es parte del seguimiento que tengo que hacer. Ahora, nos quedó un excelente instrumento de trabajo con un grado de confiabilidad y validez muy alto que está disponible para volver a replicar la investigación en otro contexto, porque ya está el instrumento realizado. Y eso, pues, si algún compañero que me esté escuchando lo necesita, lo comparto. No hay ningún problema. Yo no tengo ningún problema para poderlo compartir, porque no es fácil tener un instrumento con esa confiabilidad y validez. Entonces, es parte de la sugerencia de lo que estamos haciendo. Y en cuanto al dominio, pude encontrar para la compañera de Sinaloa, pues dominio muy bajo. Es muy bajo el dominio sobre teoría que se puede ver a través de la planeación didáctica. Tan solo con el hecho de decir, es un solo tipo de tipo de problema que vive en el aula. Es el mismo problema, un poco más sencillo para el inicio de la clase, que para el desarrollo, que para el cierre de la clase. Entonces no hay ninguna variante. La única variante que a veces hay es la magnitud del número. En ese sentido, se puede ver que el peso del dominio teórico es muy bajo. Hay muchas áreas de oportunidad para volver a trabajar con los profesores todos estos aspectos teóricos que fundamenten su trabajo, sobre todo ahorita que tienen que hacer la planeación, la parte analítica de los programas, donde tienen que diseñar actividades de aprendizaje. Y pues, ¿cómo diseño si no tengo su teoría que sustente mi trabajo? Entonces, ¿cómo transponer un contenido si no hay teoría que sustente mi trabajo? Entonces, de ahí, por ejemplo, si no hay conocimiento sobre los distintos tipos de problemas aditivos que existen, el maestro va a seguir transponiendo de la misma manera ahora con el programa analítico. ¿Sí? No sé, espero haber logrado responder. No me quedó muy claro la cuestión de lo que preguntó Paola, pero luego me comunico con ella y dialogo en torno a su pregunta, porque tenía que ver con cuestión metodológica, algo así, si no mal recuerdo. Sí, si no también van a quedar en el Facebook, ahí en la transmisión en línea, y para que con calma se puedan ir revisando. Y nada más, estamos ya a 5 minutos de cerrar la transmisión, pero queremos leer un par de preguntas más y comentarios que nos han hecho en Facebook, pues para que José, te puedas quedar con estas preguntas, tal vez ya para después irlas pensando, y si son de personas que se ubiquen, pues ya como dices, se ponen en contacto para seguirlas platicando, pero sí queremos mencionarlas, sobre todo porque pues la idea es también plantearlas para dialogar y reflexionar, ¿no? Entonces, Lupita, si puedes hacernos el favor de leer las últimas preguntas de Facebook, por favor. Sí, claro. Bueno, Alejo Montoya pregunta, ¿qué saberes docentes lograste identificar en la transposición didáctica de problemas aditivos? Y una segunda pregunta de Alejo es, ¿en la planificación se favorecía el tema común, actividades diferenciadas y puesta en común? Esa es su segunda pregunta. Luego, Paola Arteaga
ella preguntaba, en la primera pregunta que compartió fue si desde una metodología mixta, ¿qué factor influyó de manera efectiva para el diseño de una transposición didáctica en multigrado? Esa fue la pregunta que leímos anteriormente. Y también comenta Paola que de acuerdo con lo que comentó Guadalupe Díaz, dice Paola, creo que un maestro en multigrado tiene doble o triple reto en una transposición didáctica del saber enseñar problemas aditivos y a su vez considerar los niveles de gradualidad, lo que se han llamado versiones de una situación didáctica. También Griselda Márquez, dice, con sus resultados, maestro Moscoso, ¿cuál supone usted que sea la razón o razones para que un docente multigrado dé prioridad en adecuar sus estrategias para mejorar el desarrollo de sus alumnos? ¿Será cuestión de interés y actitud? Por otro lado, le desea éxito en su próximo grado doctoral. Como decía Belia, bueno, ahí hay muchísimo de qué seguir hablando, y bueno, ya sabemos, José Antonio, que tú eres muy conocido en la red y conoces a las personas que te han hecho comentarios, preguntas, y pues esto da para continuar el diálogo, pues en otros espacios, ¿verdad? Dado que estamos ya a punto de concluir, y bueno, Belia, no sé si tú quieras agradecer a José Antonio. Yo también te agradezco mucho, siempre es escucharte es garantía de que vamos a aprender, de que vamos a poder recuperar tu experiencia. Y bueno, no sé, Belia, si tú quieras despedir y ya por último comentar la fecha que sigue de la sesión del seminario. Sí, pues más bien vamos a cerrar ya con la sesión de hoy, pues más bien agradeciendo, ¿no?, a José por esta interesante y tantas reacciones y comentarios y reflexiones que provocaste en el público, tanto aquí de la Riel, pero también de las redes sociales. Y también a Juan David y a Yolanda por su interesante ponencia, a los miembros de la Riel por haberse conectado y estar presentes, apoyando el seminario interno, pero finalmente también es un seminario que está pensado para dar a conocer los interesantes, comprometidos y pues sí, investigaciones que realizamos aquí desde la Red Temática de Investigación Rural. Y bueno, sería eso, ¿no? Como agradecerles mucho su tiempo, su disponibilidad. Y bueno, vamos a pasar como a apoyar como anuncios, ¿no?, finales para la próxima sesión, para que puedan conocer qué es lo que vamos a platicar, y pues los estaríamos esperando en la próxima sesión. Lupita, si nos haces el favor para ya cerrar. Muchas gracias a todas y todos. Sí, antes, si claro. me permito un minutito, yo quiero agradecerles sus preguntas, sus comentarios, y decirle que, bueno, Mónica, están también referenciados tus trabajos en el estado del arte de esta investigación, porque revisamos los trabajos de Colombia, de Argentina, de Uruguay. Entonces, cuando pedí ese apoyo en la red, fuiste de las primeras que dice, aquí están estas investigaciones para revisar, las leímos, las referenciamos en el estado del arte de la tesis, ¿no? Que también, pues esperemos que dada la beca que tenemos en Normales, voy a meter la tesis para publicación, porque está en Normalismo Extraordinario, que nos permite publicar los productos de nuestras investigaciones. Entonces, esto todavía va a dar mucho para adelante. Sí. Muchísimas gracias, y Lupita, como siempre, muchísimas gracias por todo tu apoyo, que lo hemos tenido pues también en la formación de maestros, con tus aportaciones que has hecho sobre las milpas educativas y todos tus textos que estamos leyendo en educación normal. De nueva cuenta, muy agradecido a todos. Saludos a los compañeros de Sinaloa, qué bueno que se dejaron ver. Hace muchísimo tiempo que no comparto. San Luis Potosí, bueno, a todos un abrazo. Los quiero mucho. Muchas gracias, José Antonio. Y bueno, solo un último anuncio para mantener este interés en lo que está pasando en este espacio.
vamos a tener en el 24 de marzo la siguiente sesión con 2 ponencias, una sobre la enseñanza de la escritura inicial en escuelas multigrado, una propuesta de fortalecimiento de de Manuel de Jesús Arévalo Robles, del Centro de Educación Básica para Alumnos de Alto Rendimiento Escolar, y también nos va a acompañar Miguel Reyes Pérez de la Escuela Normal Regional de la Montaña, con una ponencia sobre el impacto de la pandemia en la formación de docentes interculturales bilingües. Es 24 de marzo, como siempre es un viernes a las 5, y pues los y las esperamos, y les pedimos también que difundan estos espacios, porque creemos que es muy importante y muy útil y muy enriquecedor para múltiples actores, ¿no? Que están actuando para una educación rural que haga la diferencia, ¿no? Entonces, muchas gracias y pues nos vemos el próximo viernes 24 de marzo. Hasta luego. Muchas gracias a todos, cuídense.